Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a Gente de Hoy. En esta oportunidad vamos a estar tocando un tema sumamente interesante y tan vinculado a nuestra intimidad en el hogar que nos vamos a sorprender. Tenemos para hablar del tema que les acabamos de mencionar, que es la nutrición en los niños, tomando en consideración que el Instituto de Nutrición informa que de cada 10 niños, 3 son obesos. Vamos a estar conversando con la pediatra Adilia Dadacio. Ella es especialista en nutrición clínica y nos va a decir qué está pasando con esos niños que muchas veces por verlos muy gorditos pensamos que están muy sanos y los flaquitos pensamos que están enfermos. Vamos a ver si esos son mitos o realidades con nuestra invitada de hoy. Muchísimas gracias, doctora, por estar aquí. Bienvenida. Gracias, Daisy, por la invitación a participar en este programa. Y bueno, y tratar este tema tan importante que es la nutrición en los niños y adolescentes y todas las repercusiones que puede dar en la salud de estos muchachos, sobre todo, como lo habías mencionado, en momentos en los que la calidad de la nutrición en nuestras comunidades está tan deficitaria y hay aparición de aumento en la prevalencia de los casos de obesidad. Y esto es sobre todo relacionado a la ingesta de algunos alimentos en particular que no son tan útiles y necesarios en los niños y adolescentes. Doctora, hay muchos temas que inciden obviamente en la alimentación, el económico, etcétera, etcétera, pero sabemos que hay muchos niños que quizás están obesos no tanto por la alimentación, sino por ejemplo por el exceso de chucherías, que obviamente es suministrada por quienes los tienen a su cargo. ¿Qué hace un padre cuando complace a su hijo con todas las chucherías que pida? Bueno, sí, sin duda la ingesta de este tipo de alimentos llamadas chucherías, golosinas, que no son más que, se consideran alimentos porque son ingeridos, pero son alimentos que son escasos desde el punto de vista nutricional, son muy ricos en carbohidratos, escasos en otros nutrientes, además de carbohidratos son ricos en grasas, en colesterol e incluso en sal. ¿En sal? Los empaquetados. Y azúcar, ¿no? Azúcar, ricos en carbohidratos o azúcares, pues sobre todo esos azúcares simples. Por supuesto, la ingesta de este tipo de alimentos va a repercutir en la salud por muchas razones, son sustituidos por alimentos, los padres suelen darlo como premio o recompensa y muchas veces son ingeridos por los niños, pero precisamente porque los mismos padres los ingieren. Bueno, por supuesto, estos tipos de alimentos no son los más adecuados en esa población. Ahora, usted como pediatra que vive día a día y además que es nutrólogo, pues trata muchas veces estos casos. Se convierte en un caso de, por ejemplo, un niño obeso o un niño que esté malnutrido, que le hagan un examen de sangre y tenga problemas y deficiencias, en un problema de la familia y quizás en un problema social. Sí, hay un problema netamente, comienza en la casa, la educación comienza en la casa. Uno debe pues que la alimentación, el momento de comer, sea un momento educativo. Si el padre está bien orientado en cómo debe ser la alimentación del niño, lo va a hacer de forma adecuada y no va a haber repercusiones en la salud. Notamos mucho que estos niños no son alimentados en forma adecuada, desde edades pequeñas le introducen este tipo de alimentos que, como lo habíamos tratado, pues son las chucherías, las golosinas, y ellos van a sustituir, incluso no solo que se los dan, sino que sustituyen platos principales, como son el desayuno, las meriendas, los almuerzos. Y en este momento, cuando son introducidos de esta forma, pues generan problemas de alimentación que a la larga van a repercutir en la salud de ellos. Lo vemos muchísimo, no solamente por el aumento en lo que es la parte de la obesidad, aumenta el tejido graso, sino que ellos tienden a elevar el nivel de azúcar en sangre, produce lo que se llama elevación de la insulina, que es una hormona que se encarga de metabolizar esta glucosa, que cuando está en exceso ella se eleva. Si seguimos ingiriendo este tipo de alimentos ricos en azúcares refinados, sigue elevándose los niveles de insulina, los tejidos se hacen resistentes a ella. Si aún continuamos, pues el cuerpo es tan noble que acepta esa mala alimentación por un tiempo más o menos largo. Hasta que el cuerpo aguante, como dicen, hasta que el cuerpo aguante. Y continúa la mala alimentación, esta insulina, pues los tejidos se hacen resistentes a ella, ya no metaboliza en forma adecuada y entonces se elevan los niveles de glucosa en sangre y es cuando aparece la diabetes tipo 2, que ya desde este momento
se está viendo en niños desde niños. Eso, la que diabetes antes no era era eso, una sí. enfermedad netamente de adultos. Ahora ya se está viendo en niños, 9, 10 años, ya con diabetes tipo 2. Ahora, ¿qué significa en el hogar para una familia que un niño sea diagnosticado por mala alimentación de una enfermedad tan terrible como es la diabetes, que sabemos que tiene implicaciones para el resto de su vida? Sí, bueno, claro que hay implicaciones, además todos los daños que la enfermedad a la larga, porque es una enfermedad crónica, ocasiona en todos los tejidos. Claro, hay que concientizar mucho a los padres de que su alimentación adecuada pues va a evitar que este tipo de cosas ocurran. Ese problema pero se genera en los padres, doctora. ¿Perdón? Se genera en los padres, es decir, con la conducta de los padres con respecto a la alimentación. Claro, porque un niño claro. de 7 años, de 8 años simplemente recibe. Los padres son el ejemplo para los niños en cuanto a conducta alimentaria, en cuanto a hábitos de alimentación. Si un padre está bien informado, bien educado al respecto a qué tipos de alimentos y cómo debe ser la alimentación del niño, claro que no va a haber fallas y lo va a hacer de forma adecuada. Pero muchas veces falla es precisamente que viene como de culturas, sobre todo las culturas que ellos traen de alimentarse en forma inadecuada. Y lo importante de todo esto, que cuando tenemos a un niño que ya tiene problemas metabólicos, eso es reversible, para evitar precisamente que caigamos en una enfermedad metabólica ya crónica, que es la diabetes. Es reversible con alimentación adecuada y sobre todo con la actividad física, incrementando la actividad física. Ahora, doctora, ¿cómo lograr el éxito en una sociedad que está, como digamos en términos cibernéticos, formateada con aquella foto famosa del señor próspero y gordo y el señor miserable y flaquito? Es decir, que dan a entender que la comida es un reflejo del éxito y el que más tiene para comer es el que mejor está. Eso es como un formato que se le siembra a la sociedad, y quizás esa misma búsqueda del ser humano por sobrevivir, que implica justamente buscar alimentos. En nuestra sociedad moderna, ¿cómo romper esos paradigmas, esas estructuras mentales que hay en la sociedad? Bueno, definitivamente la mejor forma de romper eso es a través de la educación, pues hacer campañas informativas, educativas, que llegue directamente a los padres para que de forma adecuada, desde que nace el niño, se les oriente en cómo debe ser la alimentación de estos pequeñitos para evitar este tipo de problemas. La educación creo yo que es la pionera, lo básico, lo fundamental. Ahora, ¿a qué cree que se deba el fenómeno actual, la realidad de la sociedad, que hay tantos niños con problemas de nutrición? Bueno, son muchos los factores que intervienen, ¿no? Uno de ellos es bueno, la falta de lo que es el sedentarismo. Actualmente, pues los niños son muy sedentarios, están muchísimas horas en lo que es la parte de computador, los juegos, los videojuegos, viendo televisión, y el sedentarismo pues favorece que haya acumulación de tejido graso y va a condicionar eso que desarrolla una obesidad. Además de eso también está pues la mala alimentación, el insistir mucho en darles comida continuamente al niño, el hecho de que él no quiera comer, entonces se les da más comida. Por ejemplo, los niños flacos que, ay, mi hijo está flaco, yo quiero que esté más gordito, muchísimo. Doctora, yo creo, mándele un examen de sangre, etcétera, etcétera. Eso pasa muchísimo, uno lo ve mucho en la consulta, que llega el niño, está muy delgado y uno pues lo ve, lo evalúa y le demuestra al papá que el niño está bien, pero es que lo veo muy delgado y entonces caen en darles más comida de la que el niño quiere. Ellos muchas veces pues las cantidades... ¿Y qué pasa con ese niño delgado cuando escucha al padre, está muy delgado, que el rostro del niño en la consulta, en ese momento queda así como un poco íntimo? Bueno, depende de la edad, no todos los niños están bien, o sea, conscientes pues de que ellos se ven delgados, ellos no saben realmente cómo se ven. Incluso niños obesos, ya cuando están más grandes, cuando tienen problemas a nivel de lo que es la escuela, que pues sus mismos amigos lo critican, se burlan de ellos, es cuando ellos concientizan de que hay un problema en ellos. Porque en la casa siempre, ay, qué bello está, tan gordito, siempre, tan en la casa los padres lo ven perfecto, pero llega un momento en que cuando ya hay repercusiones en la parte psicológica y emocional del niño, que afecta incluso el rendimiento escolar, en ese momento es que, oye, entran en conciencia y consultan pues con uno para recibir de cierta manera ayuda.
Vamos a seguir conversando con nuestra invitada de hoy, la doctora Adilia Dazacio. Ella es pediatra nutrólogo, que es una especialización de los médicos, ¿no? Porque hay nutricionistas, que es otra cosa. Sí, eso Doctora. es un posgrado especial pues que uno hace después que ha obtenido el título de pediatría, pues uno hace una especialización en la parte de nutrición. ¿Y nutricionista quién? ¿Quién lo hace? Bueno, cuando estudian directamente en la universidad, pues Esa carrera. Esa carrera. Pero esto es un médico que se especializa, tiene En un la posgrado parte de nutrición. En la parte de nutrición. Ahora bien, sabemos que en la escuela, como usted lo acaba de mencionar, muchas veces los jóvenes, los compañeros y esa edad, pues temprana, suele ser muy cruel, muy dura. Los padres que están viendo este espacio tienen que llegar hasta que sus hijos lleguen a la escuela, que empiecen a ser de alguna manera vapuleados por sus propios compañeros de escuela, para darse cuenta que hay un problema de nutrición, de alimentación. En su experiencia en la consulta, ¿le ha pasado eso? En la próxima parte, la respuesta de nuestra invitada de hoy, continuamos con más de esta interesante conversación. Continuamos, amigos, en Gente de Hoy, conversando con Adilia Dazacio. Ella es nutrólogo. Y bueno, quiero confesar algo, que es la pediatra de mis niños. Uno tiene 15 y el otro tiene 19 años. Lo que pasa es que ella tiene una cara de niña, bueno, pues Gracias, espectacular. gracias, no, y además que yo comencé joven. Ajá, exactamente. A tener bebé. Esa es la verdadera. Pero bueno, me da risa, doctora, porque justamente como tengo adolescentes, uno de 19 años que ya está casi a punto de graduarse a la universidad y el otro de 15, y ellos van, pero felices, cuando tienen cualquier problema, a su doctora. Y eso es importante, pues el pequeño se sentía muy rellenito y entonces él me manifiesta pues que quería hacer dieta. Bueno, vamos con Adilia. Ahora, eso ya es una inquietud del niño ya adolescente, joven, que toma su propia decisión y que de repente tiene pues esa orientación familiar tan interesante que debe formarse en el hogar. Pero habíamos dicho que también en la escuela hay mucha hostilidad con los niños que tienen problemas o que están muy flaquitos o que están muy gorditos, los persiguen, los agobian, por esa misma crueldad que implica las edades tempranas. Sí, bueno, ya eso empieza desde la escuela. Ahora lo que me estabas comentando de cómo podemos nosotros, pues que el padre no esperar a que ya el niño sea... Tenga esos problemas tan fuertes en la escuela. Y que ya sea criticado a nivel de la escuela, pues bueno, ya eso comienza desde que el niño nace con la orientación adecuada por parte de su médico pediatra, de cómo debe ser la alimentación. Pues ¿Y qué pasa cuando llega a su consulta y el padre también es obeso o la madre? Bueno, ahí hay ya un factor de riesgo, uno debe tomar mucho en cuenta, siempre uno abre una historia, pregunta una serie de antecedentes y cuando nosotros vemos que hay factores de riesgo, antecedentes en los padres de obesidad, hipertensión, diabetes, pues uno pues se hace un poco más de hincapié en cómo debe ser la alimentación adecuada, desde el momento del nacimiento hasta cuando comienza hasta que termine pues su crecimiento y después incluso más adelante. Pero si nosotros orientamos de forma adecuada a los niños en cómo debe ser la alimentación, pues eso ya es una educación que ha recibido y que le va a servir en el futuro. Doctora, en líneas generales, su experiencia en la consulta, ¿considera que el tema de la alimentación, de la nutrición de los niños está relacionado con el aspecto económico más que con el aspecto cultural? Son factores, los dos factores intervienen. Nosotros estamos ahora en un medio donde la cultura pues es importante y más todavía que ahora están llegando culturas gastronómicas de otros países, que es lo que se ha involucrado ahora en nuestro país y por eso es que ha ido aumentando los casos de obesidad, llámese eso de la aparición de aquellos sitios de ventas de comida rápida que cada vez vemos que hay en mayor cantidad, toda la cantidad de franquicias relacionadas con este tipo de alimentos de comida rápida y eso es en parte la cultura de otros países que han llegado. Además, que están obesos de paso, porque en Estados Unidos, por ejemplo, que hay muchos problemas de obesidad. Sí, bueno, estamos trayendo la obesidad que es alta ya, la estamos trayendo a nuestros países, aquí a Venezuela. Y también la parte económica tiene mucho que ver porque estamos, bueno, ahora viviendo una situación pues donde quizás los alimentos un poco más económicos son alimentos ricos en energía, llámese los carbohidratos. Y sobre todo este tipo de carbohidratos simples, llamados azúcares refinados, las pastas blancas, el pan blanco. Es mucho más económico comprar una pasta blanca que comprar un pan o una pasta integral. Y los beneficios pues que trae la pasta o el pan integral son muchísimos mayores que
en cuanto a lo que es el metabolismo, cómo se va a liberar ese azúcar lentamente con respecto a cuando lo ingerimos de forma blanca. Entonces, claro, pero a pesar de que estamos en un problema económico, todavía tenemos ventaja porque hay alimentos como los cereales, los vegetales, los granos son alimentos que son muy buenos y no son tan costosos. Entonces yo creo que sí interviene un poco la parte económica, pero hay que también trabajar lo que es orientar en forma adecuada, y informar. El tiempo, por ejemplo, de la madre, que sabemos que hoy en Venezuela, pues la madre trabaja en líneas generales, aun cuando tenga un compañero al lado, tienen que trabajar los dos justamente el tema económico. Eso implicaría la atención a esa comida. Muchas veces los niños solos tienen que resolver su bastimento en casa. Sí, bueno, ese tipo de factores quizás. Claro, eso también implica y el hecho de que el estar trabajando para la madre, entonces terminan comprando las meriendas en las cantinas escolares o en las cafeterías y terminamos comiendo, dándole a nuestros hijos alimentos ricos en grasa, en azúcares refinados. Pero aún así yo pienso que se puede insistir y trabajar muchísimo esos padres, con los padres, los representantes, para pues desde el día antes prepararles sus comidas a los niños. ¿Cuál es la alimentación ideal? Ya obviamente saliendo de la parte materna, que es otro tema muy denso, pero cuando ya los niños pues tienen que alimentarse de manera, ¿cuál es la alimentación ideal para los niños? Bueno, eso depende de la edad. Estamos hablando de la edad escolar, preescolar. Sí, más o menos. Sí, bueno, ya a partir de los 6 meses, que sabemos que es lactancia materna exclusiva, ya a partir de los 6 meses comienza la introducción de alimentos, y entre los 6 meses y el año de edad, pues el niño va a ir ingiriendo cada vez nuevos alimentos. Ya después del año de edad, pues el niño come lo mismo que comen los padres y representantes, con algunas excepciones, ¿no? Con algunos, pero muy escasos alimentos que ellos todavía no pueden ingerir. Ya un niño mayor de 2 años ingiere lo mismo que deben ingerir los padres. Si los padres tienen un buen conocimiento de cómo debe ser la alimentación, pues ellos van a comer de forma sana. Ahora, el niño debe hacer por lo menos 5 comidas, se le recomienda el desayuno, una merienda a media mañana, el almuerzo. El niño y los adultos también deberían. Incluso los adultos, sí, claro. ¿Y por qué si nos dicen que las 3 comía los 3 golpes, como dicen la idea es mantener siempre, porque podemos hacer, cuando tenemos un ayuno de más de 4 horas, un ayuno diurno, entre una comida a otra, por ejemplo, entre el desayuno y el almuerzo de más de 4 horas, eso va a generar, puede llegar incluso a generar valores muy bajos de glicemia, y al llegar a esos valores muy bajos es cuando nosotros sentimos ansiedad por comer algo y terminamos comiendo algo dulce, porque nos va a compensar esa energía y ese déficit de glucosa que tenemos. Tanto niños como adultos, si comemos cada 3 horas, que es más o menos el promedio, porque hacemos un desayuno, una merienda, o sea, que deberíamos comer como comen los bebés, aproximadamente cada 3 horas. Esa es la forma adecuada de comer. Pero no grandes cantidades, no es que no se va a zampar un almuerzote gigante. No, las cantidades son adecuadas, el mismo cuerpo va a saber qué cantidad debe comer, ¿no? Claro. ¿Cómo evaluamos sin mucha técnica, cómo evaluamos nosotros cuando nos sentamos a comer lo que nuestro cuerpo requiere verdaderamente? ¿Cómo podemos hacer una evaluación? ¿Cómo hacer una evaluación de qué quiere comer? De que bueno, mira, yo no me voy a comer esta cantidad porque ya yo estoy satisfecha. ¿Cómo bueno, ya al sentirse eso? Pues uno satisfecho, muchas veces nos servimos mucha comida y ya al sentirnos satisfechos, pero no, tenemos que terminarnos el plato. Ya al aprender momento, a servir la comida primero. Entonces. En forma adecuada, y cuando ya tengamos, ya nos sentimos satisfechos, no tenemos por qué terminarnos de comer lo que nos servimos. ¿Ok? Porque entonces, claro, estamos comiendo en exceso. Desayunar un cereal que uno le dé, ¿es un buen desayuno? ¿Un cereal solo no, un cereal, o sea, el desayuno siempre es una de las comidas, bueno, es la comida más importante, porque estamos durante un ayuno nocturno que muchas veces depende de la hora en que nos acostemos a dormir, puede ser de más de 8 horas. Entonces, en ese momento, pues necesitamos reponer esas pérdidas de calorías y que el cuerpo necesita. Tiene que ser completo, un desayuno debe incluir el grupo de lo que llamamos las proteínas, que están en el huevo, en la carne, en el pollo, en el pescado, el grupo de harinas, almidón, puede ser pan, puede ser arepa, cualquier carbohidrato, el grupo de los lácteos deben ser incluidos en el desayuno, se recomienda, y la fruta.
que no debe faltar en ninguna de las comidas. La fruta puede ser un jugo, por ejemplo. Un jugo natural, sí, puede ser. Preferible, bueno, puedes comer la fruta bien sea en forma entera o bien sea en forma de jugo, ¿no? Es preferible entera. O en jugo, pero sin colarla, porque tenga la fibra. Que tenga la fibra. Pues nosotros al colar la fruta, el jugo, pues le estamos quitando la fibra, entonces ya no es lo mismo, por supuesto, ingerir una fruta entera a un jugo de esa misma fruta que hemos colado. La merienda media mañana. Vamos a armar aquí un menú rapidito. La merienda media mañana se recomienda siempre que haya el grupo de lo que es la fruta y algún carbohidrato. Ambas inclusive. Ambas inclusive. O por ejemplo, una galletita con... Bueno, más hacia los niños. Ya el adulto pudiera solamente ingerir o una fruta o un carbohidrato, ¿okay? Dependiendo de las necesidades. Son 2 meriendas. Ya el adolescente o el adulto pues puede consumir, si en la merienda de la mañana ingirió fruta, pues en la merienda de la tarde puede ingerir algún carbohidrato. Siempre tratar de que sean carbohidratos de tipos integrales, pues para que el hecho de que un carbohidrato sea integral hace que esa glucosa que se va eliminando sea un poco más lenta y más duradera en el tiempo. ¿Los horarios de la comida, doctora? Bueno, el desayuno debe ser siempre temprano, pues lo ideal es salir desayunados de casa. Muchas veces, sobre todo a los niños, los mandan al colegio y no desayunan en casa. Llegan al colegio y hacen un desayuno que no es un desayuno, no debería ser un desayuno porque es la merienda durante lo que es la hora del receso, que dependiendo del colegio puede ser a las 9, las 10. Entonces el niño, si cenó a las 7, va a ser su primera comida, es a las 9, 10 de la mañana. Estamos hablando de 12, 14 horas de ayuno. Doctora, ya para finalizar, ¿qué le da el padre al hijo cuando elige los alimentos que va a suministrar a sus hijos? ¿Qué le está dando? ¿Qué le está dando? Bueno, hemos observado sobre todo el desayuno, ¿no? En cuanto al tipo de alimento, en el desayuno los niños no desayunan en casa, es lo más frecuente. Terminan haciendo el desayuno en la escuela y a nivel de lo que es en las escuelas, un 55%, lo que es la merienda escolar, se ha visto que son chucherías. Aproximadamente, consumen chucherías y que las compran dentro del mismo cantina muchas veces. A nivel de salud, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando a nivel de salud? Bueno, el incremento de lo que es la obesidad, el incremento de valores altos en lo que es la glucosa, diabetes, trae problemas en el rendimiento escolar, porque como no desayunan, pues no tienen la glucosa suficiente para mantener. Lo ideal, antes de salir, para ese el desayuno debe ser la comida más importante. Después hacen una merienda en la escuela que debería de ser llevada desde la casa, no comprar en las cantinas. ¿Qué encontramos en las cantinas? Pues frituras, chucherías, alimentos empaquetados muy salados. Luego el almuerzo completo en casa, una merienda media tarde, que es más o menos igual que la merienda en la mañana. Y la cena no debe faltar. Con todos los grupos, hablamos de grupos de proteínas, carbohidratos, frutas y los vegetales que deben estar tanto en el almuerzo como en la cena. Muchísimas gracias, doctora, de verdad que interesantísima conversación. Gracias a ti, bueno, y a todos los que hicieron posible este programa. Y bueno, la idea es tratar de concientizar a estos padres y representantes para que desde muy pequeños sirvan de modelo para la alimentación de estos niños y sepan que eso que ellos aprenden desde que están en esta edad les va a servir en un futuro y va a servir para lograr hábitos alimentarios de forma adecuada. Muchísimas gracias, la doctora Adilia Dadancio, ella es nutrólogo, estuvo conversando con nosotros. Gracias a ustedes, nuestros queridos y distinguidos televidentes, por compartir este espacio y permitirnos entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV, Canal 9 de Intercable, tu televisora regional. Daisy Oropesa se despide a nombre de todo el equipo de Gente de Hoy, haciendo como siempre para ustedes un periodismo de contacto.